realidad. Pero eso es siempre así, ¿no? O hay veces que en realidad el proceso falla y se produce una implosión o no sale la crisálida, digamos. Yo creo que por ahí, no lo sé, acabo de venir de otro encuentro donde se hablaba del colapso y los desequilibrios que hay en el mundo, en el ámbito educativo, ¿no? Y aquí, de lo que hablamos también son de los grandes desequilibrios que hay en relación al dinero. Por no hablar de lo que todos sabemos respecto a eso que llamamos sostenibilidad. Me queda la duda ahí. Si realmente estamos alumbrando una super crisálida transformadora, si va a ser posible. Hay algo de esperanza. Llamo al optimismo, ¿no? Pero el desequilibrio. Esta pregunta que tú haces, nadie la puede contestar. Porque el futuro no es una cosa que te regalan. El futuro es lo que tú trabajas. Entonces, si tú quieres ser, por ejemplo, tú eres ingeniera, si tú quieres ser ingeniera, ¿sabes lo que te ha costado trabajar para llegar ahí? Entonces, tu futuro es un futuro que tú quieres trabajar. Llegando de tu familia, sabrás qué tipo de familia de donde llegas, tú has trabajado en tu futuro. Entonces, lo que sí que está claro es que el dinero... Por eso estoy preocupada, porque veo cómo lo estamos trabajando. El problema que yo veo es que, por ejemplo, cuando tú tienes una sociedad, y además Argentina y Venezuela, cuando tú tienes una sociedad en la Universidad Monetaria se ha roto, la gente sufre. En Alemania lo mismo, en Austria también. Nosotros aquí, en la Unión Europea, de momento, es como si fuera una calma que está ahí. Y no podemos ni imaginar que nos puede llegar a pasar lo que pasó en Argentina, o lo que está pasando en Argentina, o lo que ha pasado en Venezuela. Esto puede pasar a cualquier país. Eso puede pasar a cualquier país. Aquí en España, durante la guerra civil, surgieron más de 2.000 monedas distintas, del lado republicano. Y del lado nacional sacaron un banco central distinto y llenaron la